La iglesia estaba vacía, salvo por el murmullo lejano de las voces que se dispersaban por el pueblo. Era una tarde cálida en Jalisco, y el aroma de las flores que adornaban el altar me embriagaba. Me senté en la banca con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el altar, donde poco antes había descansado el ataúd de mi madre. Un silencio profundo llenaba la sala, y dentro de mí algo se rompió. «Papá, ¿por qué me miras así?», le pregunté con una voz temblorosa. Él no respondió de inmediato. Se quedó allí mirándome con esa mirada fría y severa que solía poner cuando estaba enojado, como si todo lo que le importara fuera el control que tenía sobre mí. Su barba gris, que siempre le daba un aire imponente, ahora parecía más sucia, como si su mundo estuviera decayendo, igual que él. La puerta de la sacristía se cerró con un ruido sordo, y fue entonces cuando algo en el ambiente cambió. Mi padre aún me observaba, y no pude soportarlo más. Sentí como el miedo se apoderaba de mí, esa misma sensación que había experimentado tantas veces cuando era niña y él llegaba tarde a casa, oliendo a licor, en busca de una excusa para descargar su frustración. Me levanté de la banca, pero mis piernas temblaban. Corrió por mi mente la imagen de la calle vacía, del viento fresco de Jalisco, de lo lejos que podría estar de este infierno si tan solo tuviera la fuerza para escapar. «Laurentina», gritó él, levantando la voz y comenzando a acercarse. Pero antes de que pudiera avanzar, el padre Lucas, un hombre de cabellos canosos y voz calmada, apareció en la puerta de la sacristía. Él había oído la discusión, sabía lo que estaba pasando. Y por primera vez en muchos años, algo dentro de mí cambió. «Está bien, hija, ven conmigo», dijo el padre, extendiendo su mano hacia mí. Mi padre, con los ojos encendidos por la ira, dio un paso atrás, mirando al padre Lucas con una mezcla de sorpresa y miedo. Había algo en su mirada que no me había mostrado antes, un miedo tan palpable como el que sentía yo. No dijo nada más, solo se dio vuelta y salió de la iglesia con pasos pesados. Su figura desapareció en la penumbra del pasillo, dejando atrás un silencio que casi me hizo caer de rodillas. «Vamos, hija», susurró el padre Lucas suavemente, como si no fuera necesario decir nada más. Su voz era un refugio cálido en medio de tanto terror. Lo seguí sin decir palabra. Sabía que no podía quedarme allí, que lo que había sucedido no era algo que pudiera comprender de inmediato. Era como si algo dentro de mí hubiera comenzado a curarse, pero también a romperse. La noche cayó rápidamente y el pueblo de Jalisco quedó envuelto en una quietud sombría. Aquella noche me quedé en la casa de doña María, una mujer amable que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Ella me ofreció consuelo, pero yo solo sentía un vacío profundo que me recorría hasta el alma. Mi madre había partido y mi padre era un monstruo, y yo acababa de descubrirlo. La mañana siguiente llegó con un cielo grisáceo, sin promesas de sol. Me desperté en la casa de doña María, pero no pude descansar. La noche fue corta y llena de pesadillas, como si mi mente se negara a aceptar lo que había sucedido. Salí sigilosamente de la cama, mirando por la ventana. El paisaje de Jalisco con sus montañas distantes, parecía igual de indiferente al dolor que estaba viviendo. Afuera, los primeros rayos de sol trataban de romper la neblina, pero el frío de la mañana me calaba los huesos. Me levanté, traté de vestirme rápidamente y salí al jardín trasero, donde doña María solía plantar flores y hortalizas. Sus manos arrugadas y fuertes eran testigos de muchos años de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. A mí no me quedaba más que recordar a mi madre, a pesar de la brecha de tiempo que se había abierto entre su muerte y mi vida actual. Recordaba la calma con la que siempre preparaba la comida, con sus manos cuidadosas, y como su voz, suave y serena, nos daba consuelo a todos. Pero mi madre ya no estaba allí, y yo ya no era la niña que solía ser. La niña que jugaba a las muñecas y soñaba con un futuro brillante. Ya no sentía la misma alegría al mirar el mundo, en su lugar, algo pesado se había instalado en mi pecho. ¿Cómo podría seguir adelante? ¿Cómo podría enfrentarme a mi padre después de todo lo que había hecho? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero la respuesta más dolorosa de todas era esa: él nunca sería el hombre que pensé que era. Y sin embargo lo seguiría llamando padre, porque no tenía más opción. De repente escuché una voz familiar. «Laurentina, ¿te encuentras bien?». Era doña María, que había salido al jardín para recoger algunas hierbas. En sus ojos había una mezcla de preocupación y comprensión,
como si intuyera lo que pasaba en mi corazón. Estoy bien, doña María, respondí con voz quebrada, sin querer preocuparla más. Pero mis manos, temblorosas, delataban lo contrario. Estaba lejos de estar bien. Ella se acercó y me tocó el hombro suavemente, como una madre que intenta consolar a su hija. Entiendo que no estés bien, mi niña. Pero te aseguro que este dolor pasará. Solo tienes que dejar que el tiempo haga su trabajo. Y recuerda que no estás sola. Tienes a quienes te quieren y a quienes te protegerán. Esas palabras me calaron hondo. No me sentía sola, pero sí impotente. ¿Cómo podía protegerme de algo tan monstruoso? Mi padre, el hombre que me había dado la vida, también había intentado arrebatarme lo más precioso de ella, mi dignidad, mi infancia. No había nada más que la necesidad de salir de ese pueblo, de escapar, de vivir. Gracias, doña María. Agradezco mucho tus palabras, pero no sé si alguna vez pueda dejar ir todo esto. Mi voz se quebró de nuevo, pero no pude evitarlo. Los recuerdos seguían golpeando mi mente con una fuerza indescriptible. Es normal, Laurentina. Pero un día entenderás que lo que pasó no es tu culpa. Y ese día serás libre. Solo tienes que vivir, seguir adelante y buscar la paz que te mereces. Te lo prometo. A pesar de todo, las palabras de doña María fueron como un bálsamo en mi alma herida. Y aunque no podía ver más allá del dolor en ese momento, algo en mi interior comenzó a calmarse. Sabía que el camino sería largo, pero al menos ahora no estaba sola. La tarde llegó y aunque los días en Jalisco solían ser calurosos, aquel día el viento era fresco y llevaba consigo una sensación de cambio. Tal vez era el momento de decidir qué hacer con mi vida, de dejar de ser una víctima y empezar a tomar el control de mi destino. Pero todo eso, todo ese dolor, tenía que ser enfrentado primero. El sol comenzó a esconderse detrás de las montañas de Jalisco, y el día se tornó en una tranquila penumbra. Había decidido que necesitaba estar sola, pensar en lo que había ocurrido, procesar todo lo que mi padre había hecho. Caminé por las calles desiertas del pueblo, rodeada de casas de adobe que parecían mirarme con desdén, como si también ellas hubieran sido cómplices de mi dolor. Los niños ya no jugaban en la plaza, y las mujeres que solían charlar frente a sus casas parecían haber desaparecido. Todo estaba en silencio como si el mundo entero se hubiera detenido por un momento, esperando a que yo tomara una decisión. Mi mente estaba llena de recuerdos, de momentos que solían ser felices, pero que ahora me parecían ajenos. Pensé en mi madre, en la sonrisa que siempre tenía en los labios cuando me miraba, en su risa suave que inundaba la casa. Pensé en las tardes de verano, cuando nos sentábamos a hacer pan juntas y el olor de la masa se esparcía por toda la casa. Pensé en cómo me abrazaba después de un largo día de escuela, cómo me susurraba palabras dulces que me daban seguridad. Pero ahora todo eso era un recuerdo lejano, algo que nunca podría recuperar. Caminé hasta el río que cruzaba el pueblo. El agua fluía con calma, pero en mi interior todo estaba revuelto. El río parecía un espejo de mi alma, un reflejo de lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía mi propio padre, el hombre que me dio la vida, convertirme en su víctima? Cada paso que daba me alejaba más de la casa de doña María y al mismo tiempo, me acercaba a un abismo que no sabía si podría cruzar. Me detuve en la orilla del río, mirando el agua correr sin cesar. Las pequeñas piedras que se encontraban en el lecho del río se dejaban arrastrar por la corriente, como si no tuvieran otra opción. De repente me sentí como una de esas piedras, arrastrada por una corriente que no había elegido, pero que me había arrastrado a su paso. La vida había tomado decisiones por mí, decisiones que no podía cambiar. La violencia, el abuso, la traición, todo lo que había vivido no era algo que yo hubiera elegido, pero ahora formaba parte de mi historia, una historia que nadie podría borrar. Mi mente se llenó de dudas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Volver a la casa de doña María? ¿O seguir mi camino, alejarme de todo esto y nunca mirar atrás? Pero sabía que huir no solucionaría nada. El dolor seguiría conmigo como una sombra que nunca se aleja. Necesitaba enfrentar lo que había sucedido, enfrentar mi dolor y transformarlo en algo que me hiciera más fuerte. No podía seguir viviendo como una víctima, no podía seguir siendo esa niña asustada que no entendía lo que sucedía a su alrededor. Necesitaba encontrar una forma de sanar, de reconstruir mi vida. Miré al cielo que comenzaba a oscurecer,
y vi las primeras estrellas asomarse tímidamente. No sabía por qué, pero en ese momento sentí una extraña calma. Tal vez era la quietud del lugar, o tal vez el hecho de estar sola, sin nadie que me dijera qué hacer o cómo sentirme. En ese instante comprendí que aunque mi pasado estaba marcado por el sufrimiento, mi futuro dependía de mí. Yo tenía el poder de cambiar mi vida, de tomar las riendas de mi destino, aunque fuera difícil. La decisión no iba a ser fácil, y el camino estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez, sentí que podía dar un paso adelante. ¿Y si no fuera tarde para empezar de nuevo? Me pregunté en voz baja, como si esa pregunta fuera la respuesta a todos mis miedos. Me levanté lentamente sintiendo la tierra bajo mis pies, como si estuviera tomando de nuevo el control de mi vida. Tenía que empezar por sanar, por aceptar lo que había pasado, por perdonarme a mí misma. No podía seguir culpándome por lo que mi padre había hecho. Él era el culpable, no yo. Yo solo había sido una niña que necesitaba amor, protección y cuidado, pero que en cambio había recibido dolor. Ahora tenía que reconstruirme, empezar a ver el mundo con otros ojos. Ya no podía seguir atrapada en el pasado, ya no podía dejar que la sombra de lo que ocurrió me controlara. El viento comenzó a soplar con más fuerza, moviendo las ramas de los árboles cercanos. El aire fresco me acarició la cara, como si el universo mismo me estuviera dando un pequeño empujón hacia adelante. Miré al río una vez más y, esta vez, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Podía seguir adelante. Podía sanar. Decidí regresar a la casa de Doña María, pero no para quedarme ahí. Necesitaba un lugar donde refugiarme, sí, pero también necesitaba encontrar el valor para enfrentar a mi padre, para decirle que ya no sería su víctima. Sabía que el camino no sería fácil, que tendría que luchar por mi libertad, por mi dignidad. Pero también sabía que no estaba sola. Había gente que me quería, gente que me apoyaba. Y con su ayuda, tal vez podría encontrar mi paz. El día siguiente amaneció nublado, pero el aire fresco traía consigo una sensación diferente. Mientras la luz matutina se filtraba entre las cortinas de la pequeña habitación donde había pasado la noche, el sonido del pueblo comenzaba a llenar el aire. Los primeros pasos de las mujeres que iban al mercado, las voces lejanas de los niños jugando en la plaza, todo parecía continuar como siempre, pero para mí, nada era igual. Había dado un paso hacia algo nuevo, pero el peso del pasado seguía presionando mi pecho como una piedra que no podía quitarme. A pesar de los esfuerzos de Doña María por calmarme, no podía evitar sentir una extraña mezcla de miedo y esperanza. La esperanza de que pudiera encontrar una forma de sanar y el miedo a que la sombra de lo vivido me alcanzara de nuevo. Me levanté de la cama, sentí la madera fría del suelo bajo mis pies y por un momento, no supe si debía quedarme allí o salir a enfrentar lo que me esperaba. El pueblo Jalisco con sus montañas verdes y su tranquilidad aparente, nunca había sido un lugar que me inquietara. Pero ahora cada rincón me parecía sospechoso, como si la misma tierra fuera cómplice de lo que había sufrido. Las calles que antes recorría con tanta alegría, ahora parecían caminos cerrados, laberintos de los cuales no podía escapar. Miré hacia la ventana. La luz era suave y las hojas de los árboles se movían al ritmo del viento. Pero en mi mente el eco de las palabras de mi padre resonaba una y otra vez: si hablas, te mataré a ti y a tu madre. Esas palabras me habían perseguido durante años, y aunque sabía que no debía tenerles miedo, no podía evitar que me atraparan. ¿Cómo podía confiar en un mundo que había sido tan cruel conmigo? ¿Cómo podía confiar en mí misma después de todo lo que había pasado? Era una sensación extraña, como si todo mi ser estuviera dividido entre la necesidad de avanzar y el peso de lo que me habían hecho. Laurentina, ¿quieres algo para desayunar? La voz de Doña María interrumpió mis pensamientos. Ella estaba en la cocina, preparando lo que parecía un desayuno sencillo, pero que en ese momento, para mí, significaba mucho más. Era un gesto de bondad, un refugio en medio del caos. Sí, Doña María, respondí saliendo de la habitación y encaminándome hacia la cocina. Sabía que debía agradecerle por todo lo que estaba haciendo por mí, pero el dolor seguía ahí, inmenso, como un monstruo que no podía ahuyentar. Me senté en la mesa, y Doña María me sirvió un plato de huevos revueltos con frijoles. Al principio, no podía comer. El nudo en mi garganta era tan fuerte que ni siquiera podía tragar. Miré el plato, la comida estaba bien hecha, pero el sabor me parecía lejano. Pensé en mi madre, en cómo ella siempre me había alimentado con tanto amor,
en cómo cada bocado parecía lleno de cariño. Ahora todo eso se sentía como un recuerdo difuso, como algo que pertenecía a otro mundo. Laurentina, dijo doña María mientras se sentaba frente a mí, mirándome con una mezcla de comprensión y ternura, sé que no es fácil. Sé que lo que has vivido es doloroso, pero también sé que dentro de ti hay una fuerza que no imaginas. Es hora de que empieces a sanar. No puedes quedarte atrapada en lo que ya no puedes cambiar. Sus palabras, aunque sabias y llenas de cariño, me hicieron sentir una punzada de culpa. ¿Cómo podía sanar? ¿Cómo podía encontrar esa fuerza cuando todo en mi vida había sido destruido por el hombre que debería haberme amado y protegido? No sabía si podría hacerlo. No sabía si tenía la capacidad de seguir adelante. Sin embargo, las palabras de doña María se quedaron conmigo durante el resto de la mañana. Mientras caminábamos por el pueblo en busca de algunas hierbas medicinales que ella solía vender en el mercado, algo comenzó a cambiar en mí. A medida que pasábamos por las calles empedradas, entre las casas de adobe, empecé a darme cuenta de que el dolor no tenía que ser mi único compañero. Podía elegir, de alguna forma, qué hacer con mi vida. El mercado estaba lleno de gente como siempre. Los vendedores gritaban ofreciendo sus productos, las mujeres discutían sobre el precio de los frijoles y los tomates, y los niños corrían de un lado a otro. Era un día común para todos, pero para mí, era el día en que decidí que ya no iba a ser más una víctima. No sabía cómo lo lograría, ni cómo sería mi vida a partir de ese momento, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Mi corazón, aunque herido, comenzó a latir con más fuerza. Dejamos algunas hierbas en la tienda de doña Gloria, una mujer que siempre había sido amable conmigo. Mientras ella me daba el pago por las hierbas, sentí que un pequeño peso se levantaba de mis hombros. Aunque sabía que no todo se resolvería de inmediato, sentí que dar ese paso hacia la independencia me daba algo de control sobre mi vida, algo que había perdido durante mucho tiempo. Doña María, quiero ir a la iglesia, le dije de repente. No sabía por qué, pero sentí que necesitaba ir. Quizás era el silencio de la iglesia lo que me atraía, o tal vez la necesidad de encontrar alguna forma de paz. Vamos, respondió ella con una sonrisa, y juntas nos dirigimos a la pequeña iglesia del pueblo. Al llegar nos sentamos en una de las bancas, y mientras el padre Lucas comenzaba su misa, me sentí por primera vez en mucho tiempo en paz. La luz suave que entraba por las ventanas coloridas me hizo sentir que, aunque el pasado seguía presente, había algo más allá de él. Un futuro incierto tal vez, pero un futuro que ahora era mío para construir. Mientras escuchaba las palabras del padre Lucas, comprendí que la sanación no sería fácil. No sería algo que pudiera hacer de la noche a la mañana. Pero en ese momento entendí que no estaba sola. Aunque no pudiera olvidar lo que había vivido, podía aprender a vivir con ello. Podía aprender a sanar. La misa terminó y me sentí más ligera, como si por un momento el peso del mundo se hubiera levantado de mis hombros. Miré a doña María, que sonreía con comprensión. Ella había estado a mi lado durante todo este tiempo, y sabía que mi camino no sería fácil. Pero también sabía que tenía la fuerza necesaria para seguir adelante. Gracias, doña María, le dije y ella me abrazó con fuerza, como una madre que protege a su hija. Volvimos a casa, pero esta vez sentí que algo había cambiado. Ya no era la misma niña asustada que había llegado al pueblo semanas atrás. Ahora sabía que tenía el poder de decidir mi destino, que podía caminar hacia la luz, aunque aún quedaran sombras en mi camino. La vida en Jalisco, aunque pintoresca en su apariencia, no era un refugio para mí. A medida que los días pasaban, una sombra persistente seguía acechando mi mente, susurrándome que lo peor aún no había terminado. Mi padre había sido un monstruo, y el mundo entero parecía estar confabulado para mantener su imagen intacta, ignorando el daño que había causado, no solo a mí, sino a otras personas que nunca se atreverían a hablar de lo que sucedía en el interior de sus hogares. Pero yo ya no estaba dispuesta a quedarme callada. A pesar de que mi vida en la casa de doña María me ofrecía un alivio temporal, sabía que no podía quedarme en ese lugar por siempre. Necesitaba encontrar mi propio camino, una nueva forma de vivir que no estuviera marcada por el terror y la vergüenza. Había comenzado a enfrentar mis miedos, a despojarme de la imagen de la niña asustada y vulnerable que mi padre había creado. Ya no sería su víctima. Ya no lo permitiría. Pasaron semanas antes de que tuviera el coraje suficiente para salir del pueblo y empezar de nuevo.
Doña María había sido mi refugio, mi bastón en tiempos de desesperación, pero yo ya no podía quedarme en ese limbo entre la aceptación y la rebelión. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar la fuerza para sanar y salir de este círculo vicioso de dolor y miedo. Un día, mientras caminaba por las calles del pueblo, sentí un impulso inexplicable, una necesidad de algo más. Miré a mi alrededor, observando a la gente que vivía en su rutina diaria, ajena a los secretos que se ocultaban detrás de las puertas cerradas. Las mujeres reían mientras charlaban, los hombres discutían sobre los precios del maíz, y los niños correteaban sin preocupaciones. El mercado estaba lleno de color, de vida, pero yo me sentía más alejada que nunca de todo eso. Mi vida estaba en suspenso, atrapada entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro incierto. Era el momento de salir. Fui a la casa de Doña María, quien me esperaba sentada en la mecedora, como siempre. Su mirada se suavizó cuando me vio, como si hubiera sabido que estaba a punto de dar un paso importante. ¿Estás lista, Laurentina?, preguntó sin necesidad de palabras de más. Sabía lo que había estado pasando por mi mente. Asentí en silencio, aunque el nudo en mi garganta no se deshizo. No sabía si era el miedo o la emoción lo que me hacía temblar, pero algo en mi interior me decía que este era el momento. Voy a hacerlo, Doña María. Necesito hacerlo. Ella me abrazó con la ternura de una madre, y aunque sabía que esta despedida no era un final, se sintió como un adiós doloroso. Doña María había sido el sostén que nunca tuve, la figura materna que tanto había necesitado, pero yo ya no podía quedarme atrapada en esa dependencia. Tenía que encontrar mi propia voz, mi propio camino. Te he dicho muchas veces, Laurentina, que eres más fuerte de lo que crees, dijo ella mientras me tomaba las manos. No te olvides de lo que eres capaz de hacer. Este es solo el comienzo. Tomé una respiración profunda antes de salir por la puerta de su casa. El pueblo ya no parecía tan acogedor como antes. Las mismas calles que me vieron crecer ahora me parecían ajenas, extrañas. Sabía que tenía que alejarme, pero también sabía que no podía huir de mí misma. El camino por delante sería largo y lleno de incertidumbre. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No lo sabía con certeza, pero sentí que ya no importaba. Lo único que sabía es que tenía que dar el primer paso hacia la libertad. Me dirigí hacia el autobús que salía hacia la capital, Guadalajara, con la esperanza de que esa ciudad, tan vibrante y llena de vida, me ofreciera lo que necesitaba para empezar de nuevo. No llevaba más que una mochila con algunas ropas, un poco de dinero que había ahorrado, y mi determinación. Dejé atrás a mi padre, a su abuso, a todo lo que me había hecho sentir pequeña e insignificante. Ya no me quedaría más tiempo en esa sombra. El viaje fue largo y el cansancio comenzó a hacer mella en mí. Pero algo en mi interior seguía empujándome hacia adelante, un fuego que no podía apagar. Pensé en mi madre, en lo que me hubiera dicho si estuviera viva. Ella me habría alentado a seguir adelante, a luchar por mi felicidad, por mi vida. Finalmente, llegué a Guadalajara. La ciudad era completamente diferente al pueblo tranquilo de Jalisco. El bullicio de la gente, el ruido de los coches, las luces brillantes de la ciudad, todo me hacía sentir como una extraña en un mundo nuevo. Pero era un mundo que ahora quería explorar. Era el primer paso hacia mi libertad. Pasé mis primeros días vagando por las calles, sin rumbo fijo. No sabía qué hacer, ni por dónde empezar. Pero lo único que sabía era que ya no iba a vivir en el miedo. Al principio los días se sentían vacíos, como si no pudiera encontrar mi lugar en ese nuevo mundo. Dormí en refugios y comí lo que pude. No tenía dinero suficiente para un apartamento, y aún no sabía cómo ganarme la vida. Pero no me rendí. No podía. Un día, mientras caminaba por una de las plazas principales, vi un anuncio de trabajo en un restaurante local. Buscaban ayudantes de cocina, y aunque no tenía experiencia, sentí que esa era mi oportunidad. Entré al restaurante y pedí hablar con el encargado. Para mi sorpresa, me ofrecieron el trabajo sin hacerme muchas preguntas. Me sentí aliviada, como si por fin estuviera tomando el control de mi vida. Esa fue la primera vez que sentí que estaba empezando a reconstruir mi futuro. El trabajo en la cocina me permitió aprender muchas cosas, y con el tiempo, pude conseguir un pequeño lugar para vivir. Cada día me acercaba un paso más a la mujer que quería ser, fuerte, independiente y capaz de decidir por mí misma.
Los recuerdos de mi padre y mi vida anterior no desaparecieron, pero aprendí a vivir con ellos. Aprendí a no dejar que mi pasado definiera mi futuro. Aprendí que aunque el camino fuera difícil, siempre había una salida. Y aunque no sabía lo que me esperaba, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. El tiempo en Guadalajara pasó rápidamente y con él también pasó mi vida de incertidumbres y pequeños logros. A medida que me acostumbraba a mi nueva rutina, algo en mí comenzaba a sanar. Las cicatrices internas, aunque profundas, no parecían tan prominentes como antes. Había días en los que la nostalgia me golpeaba con fuerza, como si el pasado se empeñara en regresar a mi vida, pero poco a poco fui aprendiendo a manejar esa tristeza. Era como aprender a caminar de nuevo, tras haber caído una y otra vez. No podía evitar los recuerdos, pero podía elegir cómo reaccionar ante ellos. El restaurante se convirtió en mi refugio. Pasaba mis días cocinando, limpiando y organizando la cocina. Cada mañana me levantaba antes de que el sol asomara, caminaba por las calles de la ciudad todavía desiertas, con la esperanza de que ese día traería algo nuevo. Aunque el trabajo era agotador, lo que me mantenía viva era la sensación de estar ocupada, de estar construyendo algo con mis propias manos. Cada plato que salía de la cocina representaba un paso más hacia la sanación, un paso más lejos del horror de mi pasado. Los primeros meses fueron los más difíciles. No solo por las largas horas de trabajo, sino también por la soledad. A pesar de estar rodeada de personas, no podía evitar sentirme aislada. A menudo pensaba en mi vida anterior, en mi madre, en lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Recordaba su rostro, su sonrisa cálida, sus manos siempre ocupadas. Y me preguntaba si ella me habría reconocido hoy, si podría estar orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Pero esa era una pregunta sin respuesta, una que probablemente nunca podría responder. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, el jefe del restaurante, don Manuel, se acercó a mí. Era un hombre de unos 50 años, con una barba rala y una sonrisa franca. Había sido amable conmigo desde el principio, y aunque nunca hablábamos mucho, siempre se preocupaba por mi bienestar. Laurentina, dijo con su voz profunda y pausada, te he visto trabajar muy duro. Siempre estás aquí, haciendo todo sin quejarte. Quiero ofrecerte una oportunidad. Me detuve por un momento sorprendida. No sabía qué quería decir con eso. ¿Qué tipo de oportunidad? Pregunté limpiándome las manos en el delantal. Quiero que tomes más responsabilidades, que no solo trabajes en la cocina. Este lugar va a expandirse y necesitamos a alguien en quien podamos confiar. Tú eres trabajadora y, sobre todo, honesta. Y te lo mereces. No tienes que tomar la decisión ahora, pero piensa en ello. Al principio me sentí halagada, pero también nerviosa. ¿Podría asumir más responsabilidades? ¿Estaba lista para más trabajo y, sobre todo, para estar a cargo de algo más grande? Sentí un cosquilleo en el estómago, como si mi vida hubiera dado un giro inesperado. Después de todo lo que había pasado, esta oferta parecía una bendición, pero también un desafío. Podía ver la oportunidad de tener un futuro mejor, de realmente estabilizarme, de dejar de ser la mujer que había huido de su pasado para convertirme en alguien capaz de liderar, de crear algo. La oferta de don Manuel me hizo pensar. Había pasado tantos años siendo una espectadora de mi vida, esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Pero ahora, por primera vez, parecía que tenía el poder de elegir. Podía quedarme en la sombra o salir al frente, asumir el control de mi futuro y enfrentar mis miedos con la misma fuerza que me había permitido escapar de mi pasado. Esa noche, mientras caminaba hacia mi pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, me detuve a pensar en todo lo que había logrado hasta ese momento. La ciudad que me había acogido, el trabajo que me había dado estabilidad, las personas que me habían ofrecido su amistad sin conocer toda mi historia. Todo eso me había dado algo que pensaba que había perdido para siempre, la esperanza. Entré a mi apartamento que, aunque modesto, ya sentía como mi hogar. Lo había decorado con algunas plantas que había comprado en el mercado, y unas pocas fotos que había encontrado de mi madre. La imagen de ella, sonriendo en su juventud, me miraba desde el marco, y por un momento sentí su presencia cerca de mí. Era como si me dijera que todo estaría bien, que no debía temer dar el siguiente paso. Me senté en la pequeña mesa de madera, pensando en la oferta de don Manuel. Me dije a mí misma que si quería realmente sanar,
debía dejar de tener miedo. Miedo de fracasar, miedo de enfrentarme a lo que estaba por venir. Porque si algo había aprendido en todo este tiempo, era que no podía controlar el pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentaría el futuro. Así que al día siguiente tomé la decisión. Fui al restaurante y le dije a don Manuel que aceptaba su oferta. Quería ser parte de esa expansión, quería hacer más, quería demostrarme a mí misma que no solo podía sobrevivir, sino que podía triunfar. La vida, aunque no había sido fácil, me había enseñado algo importante: la verdadera libertad no consistía en huir del dolor, sino en enfrentarlo y superarlo. No sería un camino sin obstáculos, pero por primera vez, sentí que tenía las herramientas para construir algo más grande que mi sufrimiento. Algo que me perteneciera. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Tomé responsabilidades adicionales en el restaurante, organizando el personal, ayudando en la administración, y hasta sugiriendo nuevas ideas para el menú. La transición fue difícil al principio, pero cada vez que algo salía bien, me sentía más empoderada. Cada éxito, por pequeño que fuera, me recordaba que yo, Laurentina, era capaz de hacer cosas que antes pensaba imposibles. El tiempo siguió pasando y mi vida comenzó a tomar forma. A veces me encontraba en medio de la noche, despierta, mirando el techo, recordando mi vida en el pueblo y las cicatrices que aún llevaba. Pero ya no me asustaban. Había encontrado una forma de vivir con ellas, de aceptarlas y de seguir adelante. Ya no estaba atada al pasado. Había tomado mi vida en mis propias manos. Los meses pasaron rápidamente, como suele suceder cuando uno se sumerge en el trabajo. Guadalajara, con su ajetreo constante y sus calles llenas de vida, se había convertido en mi refugio. La ciudad, con sus contrastes y su ritmo frenético, me ofrecía algo que nunca había tenido: libertad. Cada día era un nuevo desafío, un paso más en la reconstrucción de mi vida. No podía evitar mirar atrás, hacia el pueblo donde todo había comenzado, pero en el fondo sabía que ya no pertenecía allí. Mi futuro no estaba allí, sino aquí, en esta ciudad que, aunque extraña, me había acogido con los brazos abiertos. En el restaurante las cosas comenzaron a mejorar. La expansión que don Manuel había mencionado se hizo realidad. A medida que el lugar ganaba popularidad, yo me vi involucrada en todas las decisiones, desde el menú hasta la contratación de nuevo personal. Me convertí en la mano derecha de don Manuel, quien cada vez confiaba más en mí. Aunque todavía sentía algo de inseguridad, el trabajo me daba un propósito, una razón para levantarme cada mañana y seguir adelante. Había días en los que, al cerrar la cocina y caminar por las calles de la ciudad, me sentía llena de satisfacción. Me había ganado el respeto de mis compañeros, de los proveedores y de los clientes. Todos me conocían por mi nombre y, aunque el dolor seguía en mi corazón, ya no era lo único que definía mi vida. El trabajo, la independencia y la sensación de estar construyendo algo propio, me daban la fuerza para seguir. Sin embargo, no todo era fácil. Aunque había logrado avanzar, las sombras de mi pasado aún acechaban mis noches. Había momentos en los que despertaba en medio de la madrugada, con el corazón acelerado y el rostro empapado en sudor. En esos momentos el miedo a volver al pueblo, a enfrentar a mi padre, se apoderaba de mí. La amenaza que él había hecho, esas palabras que me perseguían como un eco lejano, seguían rondando mi mente. Si hablas, te mataré a ti y a tu madre. Aunque sabía que ya no vivía con él, esa sensación de amenaza seguía siendo una parte de mí. Era como una sombra que no podía deshacerme de ella. Pero cada día, cada paso que daba en mi vida aquí, me daba más fuerzas para enfrentar esos miedos. No estaba sola. Don Manuel y mis compañeros de trabajo se habían convertido en mi nueva familia. Al principio había temido confiar en ellos, pero con el tiempo aprendí que no todo el mundo es como mi padre. Había personas buenas en el mundo, dispuestas a ayudar, dispuestas a ver más allá del dolor que uno carga. Había aprendido a ver el bien, a abrazarlo. Una tarde, mientras revisaba los pedidos de la semana y organizaba las cuentas, don Manuel se acercó a mí, con una mirada que reflejaba algo más que simplemente el interés por el negocio. Laurentina, he notado que has cambiado mucho desde que comenzaste aquí, dijo con su tono grave, pero cálido. Ya no eres esa chica que apenas hablaba, ahora eres una mujer fuerte, con ideas propias y una visión para el futuro. Me alegra mucho ver cómo has crecido. Me sentí ligeramente avergonzada por sus palabras. No estaba acostumbrada a recibir halagos, pero era algo que necesitaba escuchar.
Había pasado tantos años en la sombra, temerosa de mostrar quién era realmente, que escuchar algo positivo sobre mí misma me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. Gracias, don Manuel, respondí sonriendo tímidamente. No ha sido fácil, pero cada día me siento más segura de lo que quiero. Y me siento agradecida por todo lo que he aprendido aquí. Él asintió sonriendo de manera comprensiva. Y lo mejor está por venir, Laurentina. Estás en el camino correcto. Tienes un futuro brillante y me enorgullece ver cómo te has convertido en una pieza clave en este negocio. Espero que sigas adelante y si alguna vez necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo. Sus palabras me tocaban más de lo que podía expresar. Había perdido tanto tiempo en mi vida, pensando que no era capaz de lograr nada, que no merecía ser feliz. Pero ahora, en ese pequeño restaurante de Guadalajara, había encontrado un propósito. Había encontrado mi lugar en el mundo, y no estaba dispuesta a dejarlo ir. Los días siguieron su curso. La expansión del restaurante fue todo un éxito, y pronto abrimos una sucursal en otra parte de la ciudad. Yo con el tiempo asumí un rol más importante. No solo gestionaba la cocina, sino que también me encargaba de la administración, las finanzas y la supervisión del personal. Era más que un simple trabajo, era la oportunidad que había estado buscando, la oportunidad de redimir mi vida, de mostrarme a mí misma que era capaz de hacer algo grande. Pero a pesar de todo esto, algo seguía inquietándome. La ciudad era enorme y aunque mi vida se había llenado de actividades, de metas y de proyectos, algo en el fondo de mi alma seguía pidiendo respuestas. No podía dejar atrás la figura de mi padre, su sombra seguía acechando mi mente. Recordaba su rostro cuando era niño, las manos que deberían haberme cuidado, pero que solo me habían destruido. Recordaba cómo cuando era pequeña, me decía que nunca podría ser nada, que siempre dependería de él. Pero estaba equivocada. Yo ya no dependía de él. Ya no lo necesitaba en mi vida. Un día, decidí que era hora de enfrentar ese pasado de una vez por todas. No podía seguir viviendo con el temor de lo que él representaba. Sabía que necesitaba cerrar ese capítulo, aunque solo fuera en mi mente. Me tomé unos días libres y viajé de regreso al pueblo. El viaje fue largo y el trayecto me dio tiempo para pensar en todo lo que había sucedido. Cuando llegué el pueblo seguía siendo el mismo, pero para mí todo había cambiado. Las calles de tierra, las casas de adobe, todo parecía pertenecer a un pasado lejano. Mi corazón latía fuerte mientras caminaba por esas calles, pero sabía que tenía que hacerlo. No iba a permitir que el miedo siguiera gobernando mi vida. Fui directamente a la casa de mis padres. Estaba vacía, deshabitada, con las ventanas cerradas y la puerta principal cerrada con llave. Miré la casa y por un momento sentí que todo mi ser se detenía. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Todo lo que había vivido, todo el sufrimiento, todo lo que me había marcado, estaba allí, en esas paredes. Pero no iba a dejar que me venciera. Saqué la llave que había guardado durante tantos años, la que mi madre me había dado antes de morir, y la metí en la cerradura. Al abrir la puerta, un silencio profundo me envolvió. El interior estaba polvoriento como si el tiempo se hubiera detenido. Las habitaciones vacías parecían susurrar mi nombre. Pero yo no me detuve. Subí al segundo piso, a mi antigua habitación. La cama estaba cubierta de polvo, las paredes decoradas con los recuerdos de mi infancia. Pero todo eso ya no tenía poder sobre mí. Ya no era la niña asustada que se escondía en las sombras. Ahora era una mujer fuerte que había luchado por encontrar su lugar en el mundo. Me senté en la cama, mirando alrededor. Mi respiración se calmó y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Ya no necesitaba la aprobación de mi padre, ni su control. Era libre. Y esa libertad, la había ganado con esfuerzo, con sacrificio y con valentía. Al final, me levanté, salí de la casa, y cerré la puerta con llave. No me quedaba nada que hacer allí. El pasado estaba detrás de mí, y mi futuro era todo lo que tenía que importar. El regreso a Guadalajara fue liberador, pero la sensación de haber dejado atrás mi pasado me hizo sentir una paz que no había conocido en años. La casa de mis padres quedó atrás, cerrada con llave y con los recuerdos de una vida rota, pero ya no eran mis recuerdos. Mi pasado no podía seguir definiendo mi futuro, y en ese viaje al pueblo, había dejado lo peor de mí misma allá.
Ahora estaba dispuesta a vivir plenamente, a darme una oportunidad de ser feliz sin las sombras que me perseguían. Pero no todo en la vida es sencillo, y aunque mi alma estaba más ligera, el reto de reconstruir mi vida desde cero seguía siendo grande. Cuando regresé al restaurante, la vida continuó como siempre. La rutina diaria de la cocina, los pedidos, la supervisión de los empleados, todo se volvió parte de mi nueva existencia. Don Manuel, siempre atento, me observaba con una mezcla de orgullo y satisfacción por todo lo que había logrado. Había sido un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Siempre me apoyó sin preguntas, sin juzgar, solo me ofreció una oportunidad para empezar de nuevo. A pesar de la estabilidad que había encontrado en mi trabajo, no pude evitar notar cómo algo dentro de mí seguía vacío. Los días se sucedían con rapidez, pero las noches me traían pensamientos oscuros, momentos de duda. Sabía que la libertad que había alcanzado no solo dependía de mi independencia económica, sino de la manera en que trataba de llenar el vacío emocional que había arrastrado durante toda mi vida. Había aprendido a ser fuerte, a tomar las riendas de mi destino, pero ¿realmente me conocía a mí misma? ¿Qué pasaba con esa parte de mí que había permanecido oculta durante tantos años? ¿Con mi corazón, que se había cerrado después de tantas heridas? Las respuestas, por supuesto, no venían solas. El primer paso para encontrarme a mí misma era aprender a vivir sin miedo. Así que empecé a darme espacio para sentir lo que antes había reprimido. A veces lloraba en la soledad de mi apartamento, mientras miraba las estrellas a través de la ventana, pensando en mi madre, en mi vida, en lo que había sido. Y otras veces, cuando el cansancio de la jornada me derrotaba, me acostaba en mi cama, abrazando las sábanas con fuerza, como si pudiera abrazar todo lo que había dejado atrás. Pero sabía que ya no estaba sola. Había encontrado una familia en el trabajo, en los amigos que se habían ido haciendo más cercanos con el paso del tiempo. Un día, mientras caminaba hacia el restaurante, una idea se instaló en mi mente. ¿Qué pasaría si en lugar de seguir la vida como la conocía, tomara la decisión de ampliar mis horizontes aún más? ¿Qué pasaría si dejara de ser solo la mujer que trabajaba en una cocina y me convirtiera en la empresaria que siempre había soñado ser? Sabía que no tenía mucho dinero, ni grandes contactos, pero también sabía que había aprendido a luchar y a no dejar que nada me detuviera. Esa idea, aunque al principio me pareció temeraria, comenzó a crecer en mi interior. Tal vez abrir mi propio restaurante, un lugar donde pudiera hacer las cosas a mi manera, con la calidad y la pasión que siempre había puesto en todo lo que hacía, era lo que necesitaba para sentirme completa. Había recorrido un largo camino para llegar hasta allí, y esta podría ser la oportunidad para convertirme en la dueña de mi destino, no solo en un restaurante, sino en mi propia vida. Sin embargo, el miedo volvió a asomar. ¿Estaba realmente lista para asumir tanto? ¿Podía hacerlo sin arriesgar lo que ya había logrado? Pero esa pequeña voz en mi interior me decía que no podía detenerme. Si había sido capaz de enfrentar a mi padre, si había sido capaz de dejar atrás las cicatrices del abuso y las amenazas, ¿cómo no podría enfrentar el reto de abrir mi propio negocio? Sabía que el miedo siempre sería una parte de mi vida, pero también sabía que podía aprender a vivir con él. Así que tomé una decisión. Decidí hacer realidad mi sueño. Comencé a ahorrar, a buscar pequeños locales donde pudiera establecerme. Cada día, después de mi turno en el restaurante, pasaba horas investigando sobre cómo abrir un negocio, sobre el tipo de comida que quería ofrecer, sobre cómo manejar la administración. No tenía la experiencia de un empresario, pero tenía la determinación de alguien que ya había vencido muchas batallas, y eso me daba una ventaja. Poco a poco todo comenzó a encajar. Encontré un pequeño local en una calle tranquila pero bien ubicada. Era perfecto para empezar, y aunque el alquiler era alto, sentí que valía la pena el sacrificio. Me endeudé un poco, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Era mi oportunidad, mi momento. En esos días, mi vida comenzó a llenarse de una emoción y una energía que hacía mucho tiempo no sentía. Cada detalle, cada paso que daba para establecer mi negocio, era una señal de que estaba en el camino correcto. El día de la apertura fue un sueño hecho realidad. Aunque todo no estaba perfecto, me sentía orgullosa de haber llegado hasta allí. Los primeros clientes llegaron con cautela, pero poco a poco, el restaurante comenzó a ganar fama. Mi comida, mi estilo, todo lo que había aprendido en el restaurante donde trabajaba, lo implementé en mi nuevo lugar.
Los platos que preparaba no solo tenían sabor, sino también una historia detrás, mi historia, mi lucha, mis sueños. En el transcurso de los meses, el negocio comenzó a prosperar. Cada día veía más y más clientes satisfechos. No solo venían por la comida, sino por el ambiente, por la energía que había puesto en cada rincón. Había creado algo que era mío, algo que me representaba. No me había rendido ante las dificultades. Había construido algo desde cero, y estaba segura de que lo seguiría haciendo crecer. La noche que el restaurante alcanzó su primer aniversario, me senté frente a una mesa, observando a los clientes disfrutar de su comida, las risas, las conversaciones. El sonido de las copas brindando me hizo pensar en todo lo que había logrado. Mi pasado seguía siendo parte de mí, pero ya no era lo que me definía. Mi presente era lo que importaba. Yo había decidido ser libre, y lo había logrado. Esa noche, al regresar a mi apartamento, me detuve frente al espejo. Miré mi reflejo y por primera vez en muchos años, me vi con ojos diferentes. Ya no era la niña asustada que vivió bajo el control de su padre. Ahora era una mujer fuerte, capaz de tomar las riendas de su vida, capaz de crear su propio destino. Lo logré, me dije en voz baja, mientras una sonrisa se formaba en mi rostro. Y por fin, supe que aunque el camino había sido largo y doloroso, cada paso había valido la pena. La libertad no solo es la ausencia de miedo, sino también la capacidad de vivir plenamente sin permitir que el pasado nos condicione. Y yo, Laurentina, había encontrado mi libertad.